Por las falsas lágrimas de su secretaria, mi esposo, el CEO, me abofeteó 10 veces y me arrojó una tarjeta negra para callarme. Al día siguiente, me convertí en la jefa de su rival, lista para arruinarlo con su propio proyecto. Cuando la primera bofetada del CEO Ethan Hayes aterrizó en mi cara, toda la oficina quedó en un silencio sepulcral. El sonido de los teclados se detuvo. Solo la impresora siguió funcionando, el ruido mecánico perforando los oídos. Chloe Davis estaba detrás de él, con los ojos tan rojos como los de un conejo. Estaba agarrando un documento empapado en café, sus hombros temblaban. Señor Hayes, déjelo pasar, susurró. Sara no lo hizo a propósito. Simplemente nunca le he caído bien. Miré el documento. No era un archivo cualquiera. Era el borrador de respaldo de la demostración para clientes de la fase 2 del sistema CloudSync. Se suponía que se entregaría a la junta directiva para una revisión preliminar esta tarde. Yo no derramé el café. Hace media hora, Chloe pasó junto a mí con su taza, golpeando deliberadamente mi codo. Se le cayó la taza, arruinó el documento y luego empezó a llorar. Cuando Ethan salió de la sala de conferencias, no pidió una sola palabra de explicación. Solo dijo, está bien, Chloe. Sara probablemente está demasiado cansada. Entonces todos los ojos se posaron en mí. Hay cámaras de seguridad en la oficina, dije. El rostro de Chloe palideció por un segundo, pero Ethan ni siquiera miró en dirección a las cámaras. Solo me miró fijamente, con la voz tan fría como el hierro. Discúlpate. Lo miré. Este hombre era mi marido. Llevábamos 3 años casados en secreto. Nadie en la empresa lo sabía. Yo organizaba sus perfiles de networking todos los días, lo protegía de las críticas de la junta y seguía ayudándolo a revisar planes de negocios a las 2 de la mañana. Sin embargo, aquí estaba él, exigiéndome que le pidiera disculpas a su secretaria por algo que no hice. La segunda bofetada fue aún más fuerte. Alguien jadeó. Giré la cara hacia un lado, sintiendo el sabor de la sangre en mi boca. Sarah Miller, dijo Ethan. ¿He sido demasiado indulgente contigo? Chloe lloró aún más fuerte. Señor Hayes. Por favor, de verdad, déjelo pasar. No quiero que ustedes dos peleen por mí. Fue una frase bellamente elaborada. Ella conocía la frase, ustedes dos harían que nuestros colegas malinterpretaran. A los ojos de los demás, yo era solo una gerente de proyecto que no conocía su lugar. Chloe era quien acompañaba a Ethan a cenas corporativas, manejaba sus informes ejecutivos y respondía a sus llamadas personales. Mientras tanto, yo ni siquiera me atrevía a usar mi anillo de bodas demasiado visiblemente. Cuando aterrizó la tercera bofetada, oí a Brenda de administración susurrar, ¿por qué Sara no se rinde? Con la cuarta bofetada, Chloe finalmente dejó de gimotear. Con la quinta bofetada, mi visión se oscureció. Con la sexta bofetada, tuve que agarrar el borde de mi cubículo para no caerme. La mano de Ethan se detuvo por un segundo. Pensé que podría despertar de esta locura, pero Chloe dio un suave sorbo. Sigue disculpándote, dijo él. Sonreí. La comisura de mi boca se abrió, el dolor me envió un escalofrío por todo el cuerpo. Adelante, señor Hayes. Siga golpeando. Un destello de ira cruzó sus ojos. La séptima. La octava. La novena. La décima. Cuando cayó la última bofetada, oí a Chloe soltar un suave suspiro, como si finalmente estuviera satisfecha. Bajó la cabeza y se secó las lágrimas, su voz suavizándose. Señor Hayes, me iré a casa primero. Realmente no quiero afectar más el flujo de trabajo. Mientras ella se iba, varios colegas le abrieron paso automáticamente como si ella fuera la humillada y yo fuera la abusadora. Ethan se dio la vuelta, agarró una chequera de su asistente, garabateó su firma, arrancó la página y la tiró a mis pies. Sarah Miller, rellena la cantidad que quieras. El cheque en blanco revoloteó y aterrizó justo delante de mis zapatos. Nadie en la oficina habló. Me agaché y recogí el cheque. El papel era delgado, pero se sintió como un cuchillo rebanando mi matrimonio de 3 años. Lo miré y le pregunté,
Señor Hayes, ¿está seguro? Mantuvo una cara fría. No me mires así. Acabas de sufrir una pequeña queja. Chloe casi renuncia por tu culpa, y el proyecto está en un hito crítico. Insistes en armar una escena en un momento como este. Lo miré. Así que, 10 bofetadas eran solo una pequeña queja en su boca. Asentí. Entendido. Me di la vuelta y volví a mi escritorio. Mis colegas inmediatamente bajaron la cabeza, fingiendo no haber visto nada. Abrí mi computadora. Lo primero que hice no fue llorar, ni le envié un mensaje de texto. Inicié sesión en el sistema interno de la empresa y envié una solicitud para obtener las imágenes de seguridad. El motivo de la solicitud: evidencia para una disputa de oficina. Luego descargué 3 años de actas de reuniones, registros de delegación de tareas, autorizaciones de correo electrónico y registros de cambios de versión para el sistema CloudSync. No tomé ningún archivo propietario de la empresa, pero hice un inventario completo de cada registro que demostraba mis contribuciones, mis autorizaciones y las veces que Chloe había manipulado el contenido. A las 7 de la tarde, Emily se acercó a mí. Ella era una gerente de proyecto y la única persona lo suficientemente valiente como para preguntarme en voz baja: «Sara, ¿estás bien?». Subí el documento final de traspaso. Todavía respirando, se quedó en silencio por un momento. Vi lo que pasó hoy. Levanté la vista. Emily bajó la voz. Antes de que Chloe te golpeara, yo estaba de pie junto a la puerta de la sala de descanso. Lo hizo a propósito. Apagué mi computadora. Entonces, por favor, recuérdalo. Ella se quedó paralizada. Agarré mi bolso, me quité mi credencial de la empresa y la puse en mi cajón. Me quité el anillo de bodas de mi dedo anular y lo coloqué justo al lado de la credencial. Hace 3 años, cuando Ethan me lo puso en el dedo, dijo: «Sara, mantengamos el matrimonio en secreto por ahora. Es para protegerte». Solo más tarde entendí. No era para protegerme a mí. Era para que le resultara conveniente no reconocerme en público. Cerré el cajón con llave y dejé Vance Enterprises. Cuando llegué al vestíbulo, Ethan llamó. No contesté. Me envió un mensaje de texto. Vuelve a casa esta noche. No dejes que tus emociones se arrastren hasta mañana. Me quedé bajo la farola mirando esas palabras. El viento frío me hacía doler la mejilla hinchada. Eliminé el mensaje, apagué mi ubicación compartida, bloqueé su número personal y tomé un taxi a un hotel. A las 3 de la mañana, envié mi renuncia a Recursos Humanos. También programé un correo electrónico para Ethan. El asunto solo tenía 2 palabras: traspaso de renuncia. La hora de entrega se fijó para las 9 de la mañana siguiente. Me acosté en la cama del hotel, con la cara demasiado hinchada para tocar la almohada. La pantalla de mi teléfono se iluminó. Era un mensaje de texto de un número desconocido, pero sabía que era Chloe. Sara, no le hace bien a una mujer ser demasiado terca. Al final del día, el señor Hayes todavía se puso de mi lado. Tomé una captura de pantalla, la guardé y respondí con una palabra. Felicidades. A las 9 de la mañana siguiente, mi correo electrónico de renuncia se envió justo a tiempo. En ese mismo momento, yo ya estaba sentada en la sala de conferencias de Recursos Humanos en Zenith. Fuera de la ventana de cristal, la luz del sol se reflejaba en los rascacielos de Seattle, haciéndome doler los ojos. El director de Recursos Humanos me entregó un paquete de incorporación. Señorita Miller, nuestro CEO, el señor Reed, ha revisado su cartera de proyectos públicos. Aunque la fase 1 de CloudSync se acreditó a Vance Enterprises, todos en la industria saben que usted fue quien realmente construyó el marco. Abrí la carpeta. No hubo conversaciones triviales innecesarias ni miradas de lástima. Esto me hizo sentir mucho mejor. Necesito aclarar una cosa, dije. No tomaré ningún secreto comercial de Vance Enterprises, ni usaré ningún dato interno no autorizado. Si Zenith busca propiedad robada, me iré ahora mismo. El director de Recursos Humanos hizo una pausa, luego sonrió. El señor Reed dijo que preguntaría eso. Levanté la vista cuando se abrió la puerta de la sala de conferencias. Daniel Reed entró.
Tenía poco más de 30 años, vestía un traje elegante y sostenía un informe de la industria impreso. No me estrechó la mano. Simplemente colocó el informe sobre la mesa. Señorita Miller, queremos su talento, no los archivos de Vance. Pasó a la primera página. Zenith está construyendo su propio sistema de servicio de ciudad inteligente. La dirección es similar a CloudSync, pero la arquitectura subyacente es completamente diferente. Leí el documento de estrategia técnica que publicó hace 3 años. El modelo que propuso entonces solo fue utilizado a medias por Vance Enterprises. Miré el informe, mis dedos se apretaron ligeramente. Sí, escribí ese documento hace 3 años. En aquel entonces, Ethan no era el hombre que es hoy. Había dicho, Sarah, tu concepto es brillante, pero publicarlo bajo tu propio nombre es demasiado peligroso. Los rivales te atacarán. Pongámoslo primero en el proyecto de la empresa. Una vez que CloudSync tenga éxito, me aseguraré de que todo el mundo sepa tu nombre. Más tarde, CloudSync fue un éxito masivo. Todo el mundo conocía a Ethan Hayes. Nadie conocía a Sarah Miller. Daniel Reed preguntó, ¿todavía está dispuesta a construir la otra mitad? Cerré el informe. Sí, asintió. Bienvenida a Zenith. Firmé mi nombre, Sarah Miller. Los trazos eran claros sin un atisbo de temblor. Mientras tanto, en el último piso del edificio de Vance Enterprises, Ethan salió del ascensor a las 9:15. Instintivamente miró hacia mi cubículo. El escritorio estaba vacío. La computadora se había ido. El vaso de agua se había ido. La planta potos en la esquina del escritorio, la que casi había matado y revivido, también se había ido. Solo la llave del cajón yacía plana sobre el escritorio. Ethan se detuvo en seco. Brenda de administración se puso de pie presa del pánico. Buenos días, señor Hayes. Él no respondió. ¿Dónde está Sarah Miller? La cara de Brenda palideció. Miró a Emily, que acababa de salir de una sala de reuniones con archivos de proyecto en la mano. Ethan frunció el ceño. Te pregunté, ¿dónde está Sarah Miller? Emily permaneció en silencio por un segundo. ¿Renunció? ¿Renunció? Ethan pareció haber escuchado una broma absurda. ¿Quién lo aprobó? El gerente de recursos humanos se apresuró a acercarse, su voz débil. Señor Hayes, Sarah renunció con efecto inmediato. Tenía tiempo libre no utilizado. Su documentación de traspaso está completa y todos los permisos del sistema han sido devueltos. El rostro de Ethan se oscureció. ¿Quién te dio permiso para aprobarlo? El gerente de recursos humanos no se atrevió a hablar. Emily le entregó una tableta. Señor Hayes, este es el correo electrónico de traspaso de renuncia de Sarah. Lo envió a las 3 de la mañana. Recursos humanos lo procesó de acuerdo con el protocolo. No se llevó ningún archivo de la empresa. Cada hito del proyecto está claramente listado. Ethan no tomó la tableta. Se burló. Solo está haciendo un berrinche. ¿A dónde podría ir? Emily lo miró. Todos en la oficina tenían la cabeza baja. Finalmente, Emily dijo, se fue a Zenith Tech. La expresión de Ethan finalmente cambió. ¿Qué dijiste? Está en proceso de incorporación hoy, añadió Emily. Zenith ya ha enviado su anuncio de nombramiento interno. Ethan arrebató la tableta. En la pantalla estaba la lista de equipo de proyectos recién actualizada de Zenith Tech. Consultora senior de estrategia de producto, Sarah Miller. Se quedó mirando esas palabras como si estuviera viendo mi nombre por primera vez. Unos segundos después, marcó mi número. La voz automatizada era fría. El número al que ha llamado no puede ser contactado. Intentó con su teléfono personal. Todavía bloqueado. Ordenó a su asistente que me llamara usando el teléfono fijo de la empresa. Contesté. La asistente sonaba increíblemente incómoda. Sarah, el señor Hayes la está buscando. Yo estaba de pie en mi nuevo escritorio en Zenith, mirando la laptop que un nuevo colega acababa de entregarme. Por favor, llámeme señorita Miller.
La asistente se atragantó. Pronto, la voz de Ethan se escuchó. Sarah Miller, ¿qué intentas hacer exactamente? Puse el teléfono en altavoz y lo dejé sobre el escritorio. Señor Hayes, estoy en proceso de incorporación. No es un momento conveniente para una conversación personal. Él bajó la voz. Vuelve. Si vuelves, puedo fingir que lo de ayer nunca pasó. Me reí. No puedo. La línea quedó en silencio por un momento. Parecía estar reprimiendo su ira. ¿No tomaste el cheque? Rellena la cantidad que quieras. Te compensaré. Miré la bolsa de pruebas en mi bolso. El cheque en blanco estaba dentro. Señor Hayes, conservaré el cheque. Su tono se suavizó ligeramente. Así me gusta. ¿Qué quieres? Hablemos cuando llegues a casa. Lo conservo como prueba, dije. Silencio sepulcral en el otro extremo. Colgué. Un joven colega en el escritorio de al lado preguntó en voz baja, «Señorita Miller, ¿necesita café?» Asentí. Gracias. Él sonrió. El señor Reed dio instrucciones. Tiene una lesión en la cara. Así que cambié el café por agua tibia. Me quedé paralizada por un segundo. No fue por sentirme conmovida, sino por una repentina comprensión. Cuando una persona tiene la cara magullada, la primera reacción de un espectador no tiene por qué ser culparla por causar problemas. Simplemente puede ser ofrecerle un vaso de agua tibia. Al mediodía, la madre de Ethan, Eleanor Hayes, llamó. No la había bloqueado. Sus primeras palabras fueron, «Sarah, Ethan me dice que estás armando una escena en una empresa rival». Hojeé mi manual del empleado. No es una escena. Es una renuncia. Las parejas pelean, pero no guardan rencor de la noche a la mañana. Conocí a esa chica, Chloe. Tiene una personalidad suave. No te atacaría a propósito. Como señora Hayes, necesitas tener la capacidad de tolerar a los demás. Cerré el manual. Eleanor, él me abofeteó 10 veces ayer. Eleanor hizo una pausa. Los hombres se ponen bruscos cuando están enojados. No exageres las cosas y dañes la reputación de la familia Hayes. Miré por la ventana. El tráfico debajo del edificio Zenith fluía como un río. De repente, me pareció hilarante. Mi cara no importaba, pero la cara de la familia Hayes sí. Tenga la seguridad, dije, devolveré el título de señora Hayes a su familia lo antes posible. La voz de Eleanor se agudizó. ¿Qué quieres decir? Haré que mi abogado envíe los papeles de divorcio. Dicho esto, colgué. A las 3 de la tarde, recibí un mensaje de texto de Ethan. Estaba usando un número nuevo. Sarah Miller, no hagas algo de lo que te arrepentirás. Bloqueé el número. A las 6, concluyó la reunión de lanzamiento de proyecto de Zenith. Daniel Reed me preguntó, ¿te estás adaptando bien a tu primer día? Me adapto a esto mucho mejor que a ser abofeteada, respondí. La sala de conferencias quedó en silencio. Él no se rió, ni insistió en los detalles. Simplemente dijo, la próxima semana en la cumbre de la industria, Zenith presentará públicamente nuestro nuevo modelo de servicio de ciudad inteligente. ¿Estarías dispuesta a ser la oradora principal? Miré el proyector. Bajo el título de oradora principal, decía, Sarah Miller. Durante los últimos 3 años, había diseñado innumerables propuestas, pero el orador principal siempre fue Ethan Hayes. Asentí. Sería un honor. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era Chloe. Envió una foto. En ella, estaba sentada en mi antiguo escritorio. Mi planta Potos revivida estaba al lado de su computadora. El pie de foto, Sarah, he tomado tu lugar. Miré la foto y respondí con una frase. Asegúrate de sentarte bien. No esperaba que Chloe causara un desastre en su primer día en mi asiento. A la mañana siguiente, Emily me envió un mensaje de texto desde su teléfono personal. Ella cambió los parámetros de la demostración para clientes de CloudSync Fase 2.
Yo estaba en una sala de conferencias de Zenith escribiendo mi nueva propuesta. Hice una pausa por un segundo. ¿Qué cambió? Emily envió una frase, el umbral de respuesta central. Dejé mi pluma. Ese parámetro no podía tocarse. El sistema CloudSync gestionaba el despacho de servicios públicos de la ciudad. Si el umbral de respuesta se establecía demasiado bajo, la demostración se vería increíblemente rápida y llamativa. Pero en la aplicación en el mundo real, causaría una asignación masiva errónea de recursos. La junta directiva se había quejado anteriormente de que el sistema no se veía lo suficientemente deslumbrante y quería que bajara el umbral. Me mantuve firme y me negué. Ethan también lo sabía porque yo le había entregado personalmente el informe de evaluación de riesgos. Le envié un mensaje de texto a Emily. Guarda las actas de la reunión. Ella respondió rápidamente. Ya lo hice. Pero Chloe afirma que el señor Hayes lo aprobó. No respondí de nuevo. Media hora después, comenzó la reunión interna de lanzamiento de Zenith. Daniel Reed se sentó a la cabecera de la mesa y solo dijo una cosa. Señorita Miller, usted lidera hoy. Me puse de pie frente a la pantalla. En ese momento, no presenté mi pasado, ni expliqué mis moretones. Solo hablé sobre el diseño. Un sistema de servicios urbanos no es un proyecto de vanidad para lucirse. No se trata de hacer que los ejecutivos miren animaciones bonitas en una pantalla. Se trata de asegurar que durante un aguacero torrencial, un apagón masivo, un tráfico paralizado y hospitales desbordados, los recursos se envíen realmente a donde se necesitan. La sala estaba en silencio. Pasé a la segunda diapositiva. Por lo tanto, mi línea roja es que nunca sacrificamos la seguridad en el mundo real por métricas superficiales. Daniel Reed me miró. Sabía que él entendía. Al mediodía, Ethan llamó desde otro número nuevo. No iba a contestar, pero el abogado Stevens me había aconsejado que la comunicación necesaria debía grabarse. Contesté y declaré que estaba grabando la llamada. Sarah Miller. Su voz estaba teñida de ira reprimida. ¿Hiciste que Emily te diera información interna? Me reí. Señor Hayes, los riesgos del proyecto no son una telenovela de oficina. Quien quiera que cambie los parámetros asume la responsabilidad. ¿Te atreves a hablar de responsabilidad? Dijo fríamente. Antes de renunciar, ¿por qué no explicaste la lógica central correctamente? Lo hice, dije, correos electrónicos, documentos, actas de reuniones e informes de riesgos, todo está en el sistema de la empresa. Si eliges no leerlos, ese es tu problema. Se quedó en silencio. Continué. Además, no me llevé ni un solo documento de avance. Deja de intentar acusarme de crímenes. A través del teléfono, oí la voz de Chloe, suave y delicada. Señor Hayes, déjelo pasar. Sara me malinterpreta. Definitivamente no me ayudará. Ayúdala. Agarré mi teléfono, de repente queriendo reírme. La voz de Ethan se volvió aún más fría. ¿Oíste eso? Chloe todavía está intercediendo por ti. Entonces, dale las gracias por mí, dije, y colgué. Por la tarde, el abogado Stevens se puso en contacto conmigo. Señorita Miller, Vance Enterprises respondió a nuestra citación de imágenes de seguridad. Se negaron a proporcionar el vídeo completo, citando razones de seguridad interna. Sin embargo, reconocieron por escrito que ocurrió una alteración física en la oficina ese día. ¿Tenemos eso por escrito? Pregunté. Sí, es suficiente. Stevens hizo una pausa. Además, hemos escaneado y sellado legalmente el cheque en blanco del señor Hayes. El cheque en sí no puede probar el acto de violencia, pero prueba perfectamente la intención de compensación posterior al incidente. Miré la propuesta en mi pantalla. Entendí. No solo quería ganar una demanda de inmediato. ¿Qué buscas exactamente? Preguntó Stevens. Quiero asegurarme de que cada vez que intente negarlo, tenga la evidencia para abofetearlo directamente en la cara. Esa noche, volví al hotel para empacar mis cosas. Técnicamente, Ethan y yo teníamos un hogar conyugal.
Era un condominio de lujo de 2.500 pies cuadrados en el centro. Yo misma supervisé las renovaciones. El color de las cortinas, la altura de la mesa del comedor, la iluminación del estudio. Había elegido cada detalle, pero no era un hogar. Ethan rara vez regresaba. Cuando lo hacía, usualmente olía a alcohol, y mi teléfono estaría lleno de mensajes de texto pasivo-agresivos de Chloe. Solía pensar que estaba bien si una persona estaba ocupada mientras yo estuviera en su corazón. Ahora me di cuenta de que un hombre que te tiene en su corazón no se niega a mirar las cámaras de seguridad cuando te acusan falsamente. Fui al condominio a buscar mis documentos. Tan pronto como abrí la puerta, el aroma de un perfume desconocido me golpeó. En la mesa de café de la sala había un arete de mujer. No era mío. Me quedé en el umbral. De repente sentí que incluso enfadarse era una pérdida de energía. Entré al dormitorio, agarré mi certificado de nacimiento, pasaporte, mi joyero y algunos contratos personales. En el vestidor, mi ropa todavía ocupaba la mitad de una pared. Solo empaqué unos pocos conjuntos de uso diario. Antes de irme, vi una foto enmarcada en la mesita de noche. Fue tomada el día que Ethan y yo obtuvimos nuestra licencia de matrimonio. En la foto, él me tomaba de la mano, susurrando: Sara, una vez que la compañía se estabilice, te daré una boda de verdad. Habían pasado 3 años. La compañía estaba estable. No hubo boda, pero sí recibí 10 bofetadas en la cara. Puse la foto boca abajo sobre la mesa. Cuando salí del ascensor al garaje subterráneo, Ethan estaba allí. Parecía haber estado esperando mucho tiempo. ¿Por qué no me dijiste que venías a buscar tus cosas? Lo miré. Su mirada se posó en mi cara, su ceño fruncido. La hinchazón no había disminuido por completo. Los moretones se habían desvanecido ligeramente, pero aún eran visibles. Extendió la mano para tocarme la cara. Di un paso atrás. Sus manos se detuvieron en el aire. ¿Sara? Su voz era baja. Definitivamente fui impulsivo ayer. Era la primera vez que admitía ser impulsivo, pero no era una disculpa. Muévete, dije. Él reprimió sus emociones. Que vayas a cenites solo para obligarme a inclinar la cabeza, ¿no? Voy a trabajar. Su cara se oscureció. ¿Realmente tienes que usar este método para hacer un berrinche? Lo miré. Ethan Hayes, incluso ahora, sigues pensando que solo estoy haciendo un berrinche. Él no habló. Saqué el borrador del acuerdo de divorcio de mi bolso y se lo entregué. Fírmalo. Su expresión se volvió instantáneamente gélida. ¿Estás loca? Estoy perfectamente lúcida. Él miró el acuerdo y de repente se burló. Todo por Chloe. ¿Desde cuándo te volviste tan mezquina? Sostuve los papeles. No es por Chloe. Es por ti. Él no los tomó. Las luces blancas y duras del estacionamiento iluminaban las emociones turbulentas en sus ojos. Apretó los dientes. No lo firmaré. Asentí. Entonces iremos a la corte. De repente me agarró la muñeca con fuerza. Sara, no agotes mi paciencia. Miré su mano. Ethan, ya no quiero tu paciencia. Chloe pronto se enteró de que había solicitado el divorcio. Al día siguiente, publicó en Instagram. Era solo una línea: no todas las despedidas merecen que se le ruegue a alguien que se quede. La foto que la acompañaba fue tomada desde las ventanas de piso a techo de la oficina del CEO. Ella fue lo suficientemente inteligente como para no mostrar su rostro, pero todos los empleados de Vance Enterprises sabían exactamente de qué oficina era. Emily me envió una captura de pantalla. ¿Quieres que alguien se ocupe de esto? No es necesario, respondí. Cuanto más arrogante se ponga, más errores cometerá. Efectivamente, esa tarde, la simulación interna de la fase 2 de Vance Cloud-Sync sufrió una falla catastrófica. Para que los datos del tablero se vieran mejor, Chloe había bajado los límites del umbral que yo había bloqueado específicamente, y había eliminado las alertas de advertencia temprana. 10 minutos antes de que comenzara la demostración, el equipo de pruebas le advirtió de los riesgos.
Ella los ignoró, diciendo, los viejos métodos de Sara eran demasiado conservadores. El señor Hayes quiere impacto visual. 7 minutos después de la demostración, durante una tormenta simulada en toda la ciudad, el algoritmo envió 3 ambulancias al mismo sector, dejando 2 sectores de alto riesgo completamente sin respuesta de emergencia. La sala de juntas quedó en silencio. Arthur Peterson, el principal representante del cliente, preguntó en el acto, ¿quién aprobó este modelo? La cara de Chloe se vació de color. Miró a Ethan. Ethan se sentó a la cabecera de la mesa, con el rostro como un trueno. Pausa la demostración. Después de la reunión, Emily fue llamada a la oficina del CEO. Más tarde me dijo que la presión del aire en la habitación era aterradoramente baja. Ethan exigió, ¿dónde está la arquitectura original? Sara la entregó antes de irse. Está en el sistema, dijo Emily. Entonces, ¿por qué nadie puede explicarlo? Porque ella era la única que realizaba las simulaciones principales. Chloe entró en pánico. Emily, ¿qué estás insinuando? Que Vance Enterprises no puede funcionar sin Sarah Miller. Emily la miró. Bueno, ciertamente no está funcionando ahora mismo. Los ojos de Chloe se llenaron instantáneamente de lágrimas. Señor Hayes, sé que todos piensan que no soy tan buena como ella, pero trabajé muy duro. Solo quería ayudarlo. Ethan se frotó las sienes. Sal. Chloe se quedó paralizada. Señor Hayes, dije que saliera. Era la primera vez que Ethan la avergonzaba públicamente. Pero esta vergüenza llegó demasiado tarde. Esa noche, recibí una llamada de Arthur Peterson. Arthur era el cliente más grande de la fase 1 de CloudSync y la persona que me había apoyado desde el principio. Sara, ¿realmente fuiste a Zenith? Suspiró. La demostración de Vance falló y fue entonces cuando descubrí que te habías ido. Ethan está siendo un completo tonto. No hice comentarios. Arthur continuó. Vamos a reevaluar el contrato de la fase 2. ¿Zenith también está desarrollando un sistema de ciudad inteligente? Me senté más erguida. Arthur, no puedo discutir nada que involucre información propietaria de Vance, pero Zenith tiene su propia dirección de proyecto independiente, que es totalmente compatible y está documentada públicamente. Arthur se rió entre dientes. Estás tan cautelosa como siempre. Asistiré a tu presentación principal en la cumbre la próxima semana. Después de colgar, miré por la ventana un rato. No era que extrañara a Vance Enterprises. Solo recordaba los días más difíciles de la fase 1 de CloudSync. Los clientes llamaban a las 3 de la madrugada para gritarnos. Ethan estaba fuera del estado entreteniendo a inversores mientras yo me sentaba sola en la sala de conferencias revisando la arquitectura noche tras noche, sin ir a casa durante 3 días seguidos. Cuando finalmente regresó, me trajo un ramo de flores. Dijo, Sara, gracias por tu arduo trabajo. Sostuve esas flores y sentí que todo el agotamiento valió la pena. Solo ahora entendí. Cuando algunas personas dicen, gracias por tu arduo trabajo, no es por amor. Es solo un reconocimiento de que pueden seguir explotándote. Al día siguiente, Ethan se presentó en Zenith en persona. Cuando la recepcionista de Zenith me llamó, su voz estaba tensa. Señorita Miller, el señor Hayes de Vance Enterprises está abajo. Exige verla. Yo estaba editando mi presentación. Dígale que no estoy disponible. 5 minutos después, Daniel Reed llamó a mi puerta. Ethan Hayes dice, si no baja, se pondrá en contacto con el departamento legal de Zenith con el pretexto de una disputa corporativa. Cerré mi laptop. Entonces bajaré. Daniel miró los leves moretones que aún persistían en mi rostro. ¿Quiere que alguien la acompañe? No es necesario. Bajé al vestíbulo. Ethan estaba allí, con un traje negro, su expresión dura. Bastantes empleados de Zenith se escabullían con miradas. Su primera frase para mí fue, ¿estás satisfecha? Sonreí. ¿Se refiere a que el cliente está reevaluando el contrato, al cumplimiento malicioso de Emily, o al fallo de la demostración? Él me miró fijamente. ¿No es esto lo que querías ver? No.
Entonces, ¿por qué no me advertiste? Lo miré, de repente encontrando toda la situación absurda. Te advertí. Los informes de riesgo, las actas de las reuniones, los hilos de correo electrónico, los firmaste todos. Sus ojos vacilaron. Estaba muy ocupado en ese entonces. ¿Así que ahora tienes demasiado tiempo libre y estás aquí para culparme? Él se atragantó con sus palabras. Unos segundos después, su tono se suavizó. Sara, vuelve avance. Volverás a estar a cargo de Cloud Inc. fase 2. Chloe no interferirá. ¿Y entonces? Pregunté, y luego nos iremos a casa a hablar. ¿Hablar de qué? Hablar de si te dolió la mano cuando me abofeteaste. Su expresión cambió drásticamente. Varias personas en el vestíbulo jadearon audiblemente. Ethan bajó la voz. ¿Tienes que hablar de esto en público? Me golpeaste en público. Un rastro de humillación finalmente apareció en sus ojos. Saqué un aviso legal de mi bolso y se lo entregué. Señor Hayes, esto es un aviso de difamación y preservación de pruebas con respecto a la agresión doméstica. Dirija toda comunicación futura a mi abogado. Él no lo tomó. Coloqué la carta en el mostrador de recepción. Además, nunca volveré a Avance Enterprises. Ethan me fulminó con la mirada. ¿Por qué Zenith te dio un título más alto? Porque nadie aquí me golpea. El vestíbulo quedó en absoluto silencio. Su rostro se puso de un tono pálido horrible. Me di la vuelta y caminé hacia los ascensores. Antes de que las puertas del ascensor se cerraran, vi a Chloe correr desde donde Ethan había estacionado. Debió haberlo seguido. Le agarró la manga, con un aspecto completamente victimizado. Señor Hayes, solo estaba preocupada por usted. Pero por primera vez, Ethan no la miró de inmediato. Mantuvo sus ojos fijos en las puertas del ascensor. En ese momento, supe que no era que de repente se hubiera dado cuenta de que me amaba. Era que finalmente se dio cuenta de que lo que había desechado estaba empezando a dañar su balance final. Cuando conocí al abogado Stevens, se me quedó mirando la cara durante 3 segundos completos. No era cotilleo. Estaba evaluando el daño físico. Me deslizó un formulario. Señorita Miller, si desea presentar cargos por agresión física, necesita una evaluación médica forense oficial. Dado que han pasado algunos días, los moretones se han desvanecido, pero sus fotos, registros médicos y testimonios de testigos respaldarán la reclamación. Le entregué mi teléfono. Dentro había fotos que tomé de mi cara en el hotel esa noche. La mejilla izquierda estaba gravemente hinchada. La comisura de mi boca estaba partida y había moretones importantes cerca de mi ojo. Stevens las revisó lentamente. No fuiste al hospital esa noche. Sí lo hice. Saqué mis papeles de alta de urgencias y los recibos de facturación. El médico de guardia recomendó observación, pero me negué porque tenía que incorporarme a mi nuevo trabajo a la mañana siguiente. Stevens me miró. No me ofreció simpatías vacías. Solo dijo, la documentación es impecable. Luego saqué el cheque en blanco. ¿Qué hay de esto? Se puso guantes y colocó el cheque en una bolsa de pruebas. No puede probar el asalto por sí solo, pero prueba la intención de compensar después del hecho, especialmente si la parte contraria intenta negar la naturaleza humillante del evento. Este cheque es una bala de plata. Asentí. También tengo esto. Abrí la captura de pantalla del mensaje de texto de Chloe. Al final del día, el señor Hayes todavía se puso de mi lado. Y la captura de pantalla de ella sentada en mi escritorio de su Instagram. Stevens levantó una ceja. Es bastante proactiva. Siempre lo ha sido. Entonces procederemos en 2 frentes, dijo Stevens, cerrando su carpeta. Primero, el divorcio. Segundo, la preservación de pruebas por difamación y humillación en el lugar de trabajo. En cuanto a Avance Enterprises, si intentan acusarla de espionaje corporativo, prepararemos preventivamente la documentación que pruebe la independencia de su trabajo en Zenith. Ya la tengo, dije. Le entregué los archivos de inicio de proyecto de Zenith, una lista de citas de mis trabajos académicos públicos y el cronograma de desarrollo independiente.
Stevens se rió entre dientes. Señorita Miller, no vino aquí para una consulta. ¿Para qué vine? Vino a cerrar la red. Me quedé en silencio por un momento. Solo me abofetearon para que despertara, eso es todo. Al salir del bufete de abogados, recibí una llamada de la madre de Ethan. Su tono era más áspero que antes. Sara, ven a la finca familiar a cenar esta noche. Estoy ocupada, le dije. Debes venir. Su voz bajó. Tus problemas con Ethan están empezando a afectar a la empresa. Eres una nuera de los Hayes, no una niña caprichosa de la calle. Me quedé en el paso de cebra mirando el contador de peatones. Eleanor, soy Sara Miller primero. La línea quedó en silencio por un segundo. Eleanor se burló. Sin la familia Hayes, ¿de verdad crees que habrías llegado a donde estás hoy? La luz se puso verde. La multitud avanzó. No me moví. Sin mí, Closing Fase 1 de Vance nunca habría pasado la inspección. Sin mí, esa garantía ilegal en su fondo de caridad privado habría explotado hace años. Sin mí, el dossier crítico que Ethan necesitaba para tomar el poder de la Junta hace 3 años nunca habría sido compilado de la noche a la mañana. Mi voz era monótona. Eleanor, la razón por la que me callaba en el pasado era que las trataba como familia, no porque realmente no hiciera nada. La respiración al otro lado se hizo notablemente más pesada. Sara Miller, ¿me estás amenazando? No, dije, te estoy informando. Ya no limpiaré los desastres de la familia Hayes. Colgué. Esa noche, fui a la finca familiar Hayes de todos modos, no para comprometerme, sino para recuperar lo que era mío. La finca estaba brillantemente iluminada. Cuando entré, Ethan estaba sentado en el sofá, con el rostro sombrío. Sorprendentemente, Chloe también estaba allí. Llevaba un vestido pálido, sentada junto a Eleanor, con los ojos rojos, como si la hubieran maltratado tanto que no tenía a dónde ir. Las primeras palabras de Eleanor para mí fueron una exigencia de disculpa. Dejé mi bolso junto al sofá. Pídele disculpas a Chloe. La arrastraste a tus disputas matrimoniales y la convertiste en tema de chismorreo en la empresa, dijo Eleanor con severidad. Es una joven inocente que trabaja diligentemente bajo el mando de Ethan. ¿Qué te da derecho a calumniarla? Miré a Ethan. Él no dijo nada. El silencio significa consentimiento. Chloe inmediatamente bajó la cabeza. Señora Hayes, por favor, no diga eso. La señorita Miller probablemente ama demasiado al señor Hayes. Señorita Miller, y lo dijo tan suavemente, pero se sintió como una aguja cayendo en el aire de la finca. Llevaba 3 años casada con Ethan. En esta casa, alguien todavía se atrevía a llamarme señorita Miller. Me senté. Secretaria Davis, ¿sabe cuál es mi relación con Ethan? Sus pestañas revolotearon. Yo. Sé que ustedes dos solían ser cercanos. Me reí. ¿Solo cercanos? Ethan finalmente habló. Sara, deja de armar una escena. Lo miré. ¿De qué tienes miedo? Su ceño se frunció profundamente. Eleanor golpeó la mano sobre la mesa. ¿Basta? Aceptaste mantener el matrimonio en secreto. ¿Sacarlo a relucir ahora? ¿Crees que esto es un juego? La cabeza de Chloe se levantó de golpe. Esta vez estaba genuinamente asombrada. No lo había sabido. No se dio cuenta de que yo no era solo la antigua llama de Ethan, una subordinada no correspondida, o una mujer loca obsesionada con el CEO. Yo era su esposa legal. La sala quedó en silencio. El color se fue del rostro de Chloe, pero se recuperó rápidamente. Las lágrimas brotaron instantáneamente de sus ojos. Señor Hayes, ¿está casado? ¿Entonces por qué nunca me lo dijo? ¿Hice algo mal? Ethan la miró, su expresión complicada. Yo observé con fría indiferencia. Una actuación tan familiar. Siempre era ella la agraviada, siempre era culpa de otra persona. Saqué el acuerdo de divorcio de mi bolso y lo arrojé sobre la mesa de café. Bueno, no es demasiado tarde para saberlo ahora.
Una vez que firme esto, volverá a estar soltero. Eleanor se enfureció. No te atreverías. Coloqué mi bolígrafo encima de los documentos. ¿Por qué no me atrevería? Ethan miró el acuerdo, sus ojos aterradoramente oscuros. Sara, ¿realmente tienes que hacer esto? Sí. Él arrebató el acuerdo. En el siguiente segundo, lo rasgó por la mitad. Los pedazos revolotearon al suelo. Sin mi permiso, no te divorciarás. Miré el papel roto y no me molesté en agacharme. Ethan, puedes romper una copia. Me levanté, pero no puedes romper una segunda copia. Y definitivamente no puedes romper una citación judicial. Chloe, llorando, le agarró la manga. Señor Hayes, déjeme ir primero. No quiero que peleen por mí. La interrumpí. Secretaria Davis, no tenga tanta prisa por irse. Ella se quedó paralizada. Saqué otro archivo. Este es el registro de auditoría notariado de usted alterando los parámetros de la fase 2 de closing. Puede sentarse en mi escritorio, pero asumirá la responsabilidad por manipular mi trabajo. Sus pupilas se contrajeron. Ethan giró la cabeza hacia ella. ¿Qué registro de auditoría? Los labios de Chloe temblaron. No lo hice. Solo lo optimicé según sus deseos, señor Hayes. Realmente no sabía que sería tan grave. Le ofrecí un suave recordatorio. Usted firmó como aprobador en su propio formulario de solicitud de ti. Chloe se puso rígida. El aire a nuestro alrededor se sintió como si se hubiera solidificado. Eleanor frunció el ceño. Sara, deja los asuntos de trabajo en la oficina. Esta noche se trata de tu matrimonio con Ethan. Bien. Retiré los documentos. Hablemos del matrimonio. Miré a Ethan. 1. Divorcio. 2. División de bienes conyugales según el procedimiento legal. 3. Me reservo el derecho de presentar cargos por la agresión física. 4. Si Chloe continúa insinuando públicamente que soy la otra mujer que arruina su relación contigo, la demandaré por difamación. Chloe negó con la cabeza, sollozando. No lo hice. Ni siquiera has borrado la publicación de Instagram. ¿Quieres que la transmita a la televisión ahora mismo? Ella cerró la boca por completo. Ethan me miró como si no me reconociera. Antes nunca eras así. Sonreí. Antes nunca me abofeteaban 10 veces en la cara. Su expresión cambió. Eleanor interrumpió de inmediato. Ethan sabe que se equivocó. Los hombres se preocupan por su orgullo. Como su esposa, lo humillaste públicamente en la empresa. Es comprensible que perdiera el control por un momento. Comprensible. Asentí. Precisamente por eso me divorcio de él para que pueda encontrar a alguien más comprensiva. Sarah Miller. La voz de Eleanor se elevó. No olvides que cuando tu padre estaba enfermo, fue la familia Hayes quien lo internó en ese hospital. Esa frase finalmente hizo que mis ojos se volvieran gélidos. Hace 2 años, mi padre necesitaba cirugía por cáncer de estómago. Fue ingresado en el mejor hospital de la ciudad. Solía pensar que Ethan lo había arreglado. Solo descubrí más tarde que el bypass quirúrgico VIP era algo que yo misma había ganado al intercambiar favores con un cliente de closing fase 1. La familia Hayes simplemente hizo una llamada al hospital para atribuirse el mérito, y lo habían estado usando en mi contra durante 2 años. Saqué los registros de facturación del hospital y la correspondencia por correo electrónico de mi bolso. Eleanor, investigué esto hace mucho tiempo. Pagué los honorarios de la cirugía yo misma. El cirujano principal fue presentado por Arthur Peterson. Su supuesta ayuda fue solo hacer que su asistente llamara a la administración del hospital para confirmar la reserva. La cara de Eleanor se congeló. Continué, ustedes explotaron ese favor durante 2 años. Eso es suficiente. Ethan miró los documentos, su ceño se fruncía cada vez más. ¿Cuándo investigaste esto? La primera vez que lo usaste para chantajearme emocionalmente. Se quedó completamente en silencio. Antes de que mi padre falleciera,
Me tomó de la mano y dijo, Sara, no confundas la gratitud con una deuda que tienes que pagar por el resto de tu vida. No lo entendí entonces. Ahora sí. Lo más aterrador en una relación no es deberle algo a alguien. Es cuando alguien convierte cada momento de tu vulnerabilidad en una moneda de cambio para explotarte la próxima vez. Chloe de repente habló, su voz tímida. Señorita Miller, si era tan calculadora, ¿por qué se casó con el señor Hayes? La miré. Porque lo amaba. Los dedos de Ethan se crisparon. Mi voz era notablemente firme. Pero haberlo amado no significa que tenga que quedarme después de ser golpeada. Nadie en la sala habló. Cogí mi bolso y me preparé para irme. Ethan de repente se puso de pie. Te llevaré. No es necesario. Él se interpuso en mi camino, bloqueando la puerta. Necesitamos hablar. Haz que tu abogado programe una reunión. Él bajó la voz. ¿Realmente tienes que convertir nuestra relación en esto? Lo miré. Yo no la convertí en esto. Señalé mi propia cara. Tú la abofeteaste hasta convertirla en esto, golpe a golpe. Su nuez de Adán se movió. Justo en ese momento, Chloe de repente se agarró el pecho y se tambaleó. Señor Hayes, no me siento muy bien. Ethan se giró por puro instinto. Chloe se desplomó suavemente al suelo. Eleanor jadeó. Rápido, ayúdala a levantarse. Ethan dudó una fracción de segundo, luego se acercó y la sujetó. Me quedé en la puerta mirando la escena. Fue perfecto. Nunca tuve que tomar la decisión. Él siempre la tomaría por mí. Abrí la puerta y salí a la noche. Detrás de mí, oí la voz de Ethan. Sara, espera. No miré hacia atrás. El viento fuera de la finca era cortante. Revisé mi teléfono y vi un mensaje de texto del abogado Stevens. Los documentos judiciales están listos para ser presentados. ¿Estás segura? Respondí. ¿Segura? 3 días después de que se presentó la petición de divorcio, un escándalo de tamaño mediano golpeó a Vance Enterprises. Una organización asociada auditó el fondo de caridad privado de Eleanor y señaló un pago de garantía faltante de hace 3 años. Este problema no debería haber estallado. En el pasado, yo siempre lo había manejado discretamente entre bastidores. A Eleanor le encantaba hacer caridad y posar para las cámaras, pero tenía cero paciencia para leer los detalles del contrato. Hace 3 años, para ayudar al negocio en apuros de un amigo a salvar las apariencias, usó ilegalmente el fondo de caridad como garante financiero. En ese momento, Ethan estaba luchando agresivamente por un contrato en el extranjero y no podía distraerse. Eleanor vino a mí y dijo, Sara, eres una nuera de los Hayes. Ocúpate de este pequeño problema para tu madre. Pasé 2 semanas reestructurando el papeleo, negociando con equipos legales y tapando lentamente el agujero financiero. Desde entonces, yo era la que supervisaba las renovaciones anuales y las revelaciones de auditoría. Este año, dejé de supervisarlo. Naturalmente, estalló. Eleanor me llamó 17 veces. No contesté ni una sola. Me envió un mensaje de texto, Sara, tú conoces el fondo mejor. Vuelve aquí inmediatamente. Respondí, por favor, contrate a un auditor profesional. Ella respondió rápidamente, ¿solo quieres ver a la familia Hayes humillada? Miré la pantalla y respondí, simplemente dejé de encubrir sus humillaciones. Esa tarde, Ethan llamó personalmente al departamento legal de Zeniptech. Su premisa era que Vance Enterprises sospechaba que yo estaba filtrando información interna maliciosamente e interfiriendo con los asuntos privados de la familia Hayes después de mi renuncia. Cuando el abogado Stevens me reenvió el correo electrónico, su tono era completamente tranquilo. Están en pánico. Lo leí y solté una rara sonrisa. Se tardaron demasiado en entrar en pánico. Zenith no se inmutó. Daniel Reed me llamó a su oficina. En su escritorio estaba la carta de cese y desistimiento de Vance Enterprises. ¿Necesita que la compañía intervenga?, preguntó. Ahora mismo no, dije. Esta es una disputa personal. Él asintió.
Zenith protegerá el derecho de nuestros empleados a trabajar sin impedimentos. Pero no lucharemos sus batallas personales por usted. Si necesita recursos legales corporativos, presente una solicitud oficial. Esas palabras me dieron una inmensa sensación de seguridad. No toda la ayuda tiene que estar envuelta en ambigüedad y condescendencia. Los límites claros hacen las cosas limpias. Volví a mi escritorio y continué preparándome para mi discurso principal en la cumbre. A las 5 de la tarde, Emily me envió un archivo de audio. Adjunto había una transcripción de una reunión de proyecto de Vance. En la reunión, Chloe había afirmado, Sarah Miller definitivamente dejó una trampa antes de renunciar. De lo contrario, el traspaso del sistema no sería tan difícil. Intencionalmente quiere que fallemos. Alguien preguntó, ¿deberíamos contratarla de nuevo como consultora externa para arreglarlo? Chloe respondió de inmediato, el señor Ayes ya se puso en contacto con ella. Ella exigió una tarifa astronómica e incluso lo amenazó. Leí las palabras tarifa astronómica y no sentí absolutamente nada. Finalmente había empezado a fabricar mentiras de la nada, y mientras fabricaba, dejaba un rastro. Reenvié la transcripción al abogado Stevens. Él respondió, excelente evidencia suplementaria para la demanda por difamación. A las 7 de la tarde, salí del edificio Zenith. Ethan estaba parado en la entrada. Esta vez no tenía a su chofer ni a su asistente. Llevaba una carpeta de Manila. Cuando me vio, sus primeras palabras fueron, el problema del fondo de caridad. Mi madre se equivocó. Dejé de caminar. Escuchar esas palabras salir de su boca era una rareza. Dio 2 pasos más cerca. No sabía muchas cosas del pasado. No sabía que hiciste tanto. Lo miré. ¿No lo sabías o no querías saberlo? Su rostro se puso rígido. Ethan, dije. Solo te importaban los resultados. La mesa del comedor estaba impecable. Los proyectos avanzaban. Los clientes estaban contentos. Tu madre dejó de quejarse y la junta mantuvo la boca cerrada. En cuanto a quien se quedaba despierto toda la noche, quien inclinaba la cabeza para pedir favores, y quien recibía gritos hasta el amanecer, nunca te importó. Él permaneció en silencio durante mucho tiempo. Admito que te descuidé. No descuidaste, lo corregí. Me diste por sentada. Él me miró. Dististe por sentado que te amaría. Dististe por sentado que lo soportaría. Dististe por sentado que si me arrojabas un cheque después de abofetearme, volvería arrastrándome. Sus dedos se apretaron alrededor de la carpeta ese día. Déjame explicarte. Lo interrumpí. Una explicación no hace desaparecer 10 bofetadas. Él me entregó la carpeta de Manila. Estos son los documentos de transferencia de propiedad del ático. Te doy la casa como compensación. No lo tomé. Cariño, ¿todavía no entiendes? Él frunció el ceño. ¿Qué? Usaste un cheque para comprar mi dignidad. Ahora estás usando una casa para comprar mi matrimonio. Pero no quiero compensación. Quiero un final. Su voz se elevó. ¿Realmente tienes que divorciarte? Absolutamente. Él reprimió una mezcla de ira y algo más en sus ojos. Si no estoy de acuerdo, el tribunal lo alargará. ¿Tan desesperadamente quieres dejarme? Lo miré. Los humanos son criaturas extrañas. Cuando me golpeó, no lloré. Cuando tiró el cheque, no lloré. Cuando me apartó una y otra vez, no lloré. Pero cuando hizo esa pregunta, de repente sentí un picor caliente en los ojos. No era porque no pudiera soportar perderlo. Era el dolor por la versión de mí que lo había amado tan desesperadamente. Ethan, dije suavemente. No es que quiera dejarte, sus ojos se movieron ligeramente. Terminé mi frase. Es que finalmente te he dejado. Lo rodeé. Él no me persiguió. Cuando llegué a la acera, oí un suspiro muy bajo detrás de mí, como si algo finalmente se hubiera roto, pero ya no tenía nada que ver conmigo. El contraataque de Chloe llegó más rápido de lo que esperaba.
El viernes por la noche, una cuenta anónima de la industria tecnológica publicó una revelación masiva. El titular era llamativo: ex líder de Vance salta a la competencia, se alega que se filtraron secretos clave de CloudSync. El artículo era una mezcla de medias verdades. Cierto, dejé Vance por Zenith. Falso. Robé la arquitectura central de CloudSync. La publicación también insinuaba fuertemente que yo tuve una aventura ilícita con el CEO, Ethan, y que estaba saboteando maliciosamente a Vance Enterprises porque mis avances románticos fueron rechazados. Los comentarios explotaron instantáneamente. Otra ejecutiva durmiendo para ascender. Si esto es cierto, tiene cero ética profesional. ¿Cómo se siente Zenith al contratar a una víbora? Leí los comentarios uno por uno. El abogado Stevens llamó. Hemos preservado la evidencia. Necesitamos una citación para que la plataforma desenmascare la IP, pero varios detalles en el texto solo podían ser conocidos por un informante de Vance. Chloe, dije, por ahora solo podemos decir que está altamente correlacionado. Me reí entre dientes. Ella misma se delatará lo suficientemente pronto. Efectivamente, media hora después, Chloe publicó en Instagram: los inocentes no tienen nada que ocultar. Es una pena que algunas personas lleven sus sentimientos personales al lugar de trabajo, dañando a todo el equipo en el proceso. No me nombró, pero todos sabían exactamente a quién se refería. Tomé una captura de pantalla y la guardé. A la mañana siguiente, los organizadores de la cumbre de ciudades inteligentes se pusieron en contacto con Zenith. Su tono era increíblemente diplomático. Señorita Miller, la opinión pública actual es bastante volátil. Para mantener la integridad de la cumbre, es posible que necesitemos ajustar el horario de su presentación principal. Daniel Reed transfirió la llamada a mi escritorio. Hice una sola pregunta. Si puedo probar de manera concluyente que el proyecto de Zenith es independiente y conforme a la ley, ¿se restablecerá mi presentación principal? El organizador dudó. Necesitaríamos ver la prueba. La tendrá en 2 horas. Colgué y abrí mi laptop. En los últimos días, ya había construido una cronología inquebrantable. Parte 1. Mis trabajos técnicos publicados públicamente de hace 3 años. Parte 2. Las fechas de inicio del proyecto de Zenith, los documentos de requisitos y las diferencias arquitectónicas fundamentales. Parte 3. Mis registros completos de traspaso de Vance Enterprises, que prueban que mis permisos fueron revocados de inmediato. Parte 4. Los registros de edición de CloudSync fase 2 de Vance, que prueban que el fallo del sistema fue causado por alteraciones realizadas después de mi partida. Parte 5. La carta de cese y desistimiento que el equipo legal de Vance envió a Zenith. Cuanto más intentaban suprimirme, más demostraban que los límites eran muy claros. Después de mi partida, envié el dossier. Menos de 1 hora después, los organizadores respondieron: señorita Miller, su presentación principal se llevará a cabo según lo programado. Esa noche, Ethan apareció en mi hotel. No sé cómo encontró mi habitación. Cuando abrí la puerta y lo vi, mi primer instinto fue cerrarla de golpe. Él estiró la mano para bloquear la puerta. Solo dijo 2 frases. Yo no publiqué el artículo. Él me miró, con el agotamiento pesado en sus ojos. Lo sé, hizo una pausa. No eres tan estúpido, le dije. Su expresión se volvió complicada. Haré que Chloe lo elimine. Eliminarlo no es suficiente. ¿Qué quieres? Una disculpa pública, una compensación y que ella enfrente las consecuencias legales. Él frunció el ceño. Sara, explotar esto es malo para todos. Me reí. Aquí vamos de nuevo. Estoy pensando en ti, dijo profundamente. Estás pensando en Vance Enterprises. Él se quedó en silencio. Lo miré dándome cuenta de que su manual era dolorosamente predecible. Cuando él dominaba, yo cedía. Cuando ofrecía compensación, yo me negaba. Así que ahora estaba jugando la carta del panorama general, y el panorama general siempre significaba que yo tenía que asumir la pérdida. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación de audio. Era la llamada que Chloe me había hecho unos días antes. Su voz era suave, goteando arrogancia. Sara,
¿Realmente pensaste que unirte a Zenith significaba que habías ganado? Una vez que tu reputación en la industria esté arruinada, no sobrevivirás en ningún lugar. El señor Ayes no te dejará realmente. Simplemente aún no está acostumbrado a que te hayas ido. La grabación terminó. El pasillo estaba en silencio. Ethan parecía enfermo. ¿Es esta la joven inocente de la que hablabas? Pregunté. Él no respondió. Reproduje el segundo clip. ¿Sabes por qué el señor Ayes nunca hizo público tu matrimonio? Porque cree que eres una vergüenza. Eres demasiado capaz, demasiado rígida, demasiado diferente a la mujer que un hombre realmente querría proteger. Yo soy diferente. Solo tengo que derramar una lágrima y él se pondrá de mi lado. El rostro de Ethan se vació de color. Guardé mi teléfono. Ella tiene razón, ¿sabes? Ella llora una vez y tú me abofeteas 10 veces. Sara, susurró. No sabía que ella era así a mis espaldas. Hay muchas cosas que no sabías, dije. Pero nunca te molestaste en comprobarlo porque ya me habías declarado culpable. Se frotó la frente. Me ocuparé de ella. Ese es tu problema. Le entregué un sobre legal. Esta es una citación para Chloe. Por favor, dásela o puedo hacer que se entregue directamente en las oficinas de Vance. Él miró el sobre pero no lo tomó. Lo solté. El sobre cayó al suelo a sus pies, exactamente como el cheque en blanco que él me había tirado. Ethan, dije, recógelo. En esa fracción de segundo, finalmente entendió. No estaba haciendo esto para humillarlo. Estaba haciéndole probar lo que se sentía al tener su dignidad arrojada a sus pies. Él se agachó lentamente y recogió el sobre. Justo antes de cerrar la puerta, lo oí decir, Sara, lo siento. Fue su primera disculpa real, pero la puerta ya estaba cerrada. Una disculpa tardía no vale el eco que produce. El día de la cumbre, el backstage bullía. Muchas personas me miraban con sutileza, lástima, curiosidad o anticipación de un desastre. Llevaba un traje negro elegante. Mi cabello estaba recogido. Los moretones en mi cara casi habían desaparecido por completo, pero no me molesté en usar corrector en la tenue cicatriz cerca de la comisura de mi boca. Era un recordatorio de por qué estaba allí hoy. 10 minutos antes de subir al escenario, el organizador de la cumbre se apresuró. Señorita Miller, el equipo legal de Vance acaba de enviar otra carta alegando que su presentación contiene secretos comerciales robados de Clouds Inc. Tomé la carta, la leí y sonreí. ¿Saben siquiera lo que voy a presentar? El organizador parecía incómodo. ¿Están exigiendo que suspendamos su segmento? Daniel Reed estaba cerca. No habló por mí. Simplemente observó, dejándome manejarlo a mí misma. Le entregué al organizador una memoria USB que había preparado con mucha antelación. Esto contiene mi presentación, las fuentes de citación, los registros de desarrollo independiente de Zenith y la notarización de terceros. Su equipo legal puede revisarlo ahora mismo. El organizador quedó atónito. Si su equipo legal encuentra algún riesgo, aceptaré la suspensión, añadí. Pero si está limpio, exijo subir al escenario a tiempo. 20 minutos después, el organizador regresó. Señorita Miller, proceda según lo programado. Cuando subí al escenario, la audiencia estaba repleta de caras conocidas. Arthur Peterson estaba en primera fila. Emily estaba allí. La mayor sorpresa fue Ethan. Estaba sentado en la tercera fila sin Chloe. Nuestras miradas se encontraron por una fracción de segundo. Su mirada era increíblemente pesada. Aparté la vista. Mi presentación comenzó. No mencioné Avance Enterprises. No mencioné Clouds Inc. Hablé sobre el valor real de un sistema de ciudad inteligente. Hablé sobre los límites de seguridad críticos en el despacho de recursos públicos y cómo un sistema nunca debe sacrificar vidas humanas en aras de parecer llamativo en una demostración. Cuando desglosé la lógica central del umbral, la gente en la audiencia literalmente se enderezó. Ethan levantó la vista. Entendió. No lo estaba insultando, pero cada palabra que pronuncié probó matemáticamente lo catastrófico que había sido el sabotaje de Chloe.
Cuando terminé, el aplauso fue ensordecedor. Durante la sesión de preguntas y respuestas, una mano se levantó. Señorita Miller, Internet afirma que usted robó la arquitectura central de Vance. ¿Cómo responde? Toda la sala quedó en silencio. Los organizadores entraron en pánico. No esquivé la pregunta. Respondo con pruebas. Hice clic en mi última diapositiva. Una cronología masiva apareció en la pantalla, las fechas de mis trabajos académicos publicados, la fecha en que Zenith inició su proyecto, la marca de tiempo de mi traspaso y revocación de permisos en Vance. Y la hora exacta en que la simulación de CloudSync fase 2 se bloqueó. Cada punto de datos era cristalino. El día que dejé Vance Enterprises, todo mi acceso fue revocado por completo. La arquitectura subyacente de Zenith es fundamentalmente diferente de la de Vance. El modelo central se deriva completamente de una investigación que publiqué hace 3 años y de los conjuntos de datos propietarios de Zenith. Hice una pausa, mirando a la multitud. No necesité robar nada porque fui yo quien lo construyó en primer lugar. Un murmullo bajo recorrió la audiencia. La gente se volvió para mirar a Ethan. Él estaba sentado allí, con la cara completamente pálida. De repente, Emily se levantó de en medio de la multitud. Soy Emily, gerente de proyecto de CloudSync de Vance. Puedo confirmar que el traspaso de Sarah Miller fue 100% completo. No se llevó ni un solo archivo. El fallo del sistema de la fase 2 ocurrió después de su partida y fue causado por la nueva líder de proyecto que alteró los parámetros. La multitud estalló en shock. Ethan se giró para mirar a Emily. Emily no se inmutó. Además, añadió en voz alta, mientras estuvo empleada, Sarah Miller presentó múltiples informes de evaluación de riesgos con respecto a estos parámetros, todos documentados por correo electrónico. Arthur Peterson se levantó a continuación. Como representante del cliente, confirmo que bajo Sarah Miller, la fase 1 fue sólida como una roca. Desde que se fue, la fase 2 sufrió un fallo crítico en la simulación. Las caras de los organizadores se vaciaron de color. La gente empezó a tomar fotos. No los detuve. La verdad merecía ser vista. Después de la cumbre, Ethan me acorraló en el pasillo. ¿Hiciste que Emily hiciera eso? Lo miré. Tu primer instinto sigue siendo asumir que orquesté una conspiración. Él se quedó paralizado. Ethan, dije. A tus ojos, cualquiera que dice la verdad es solo un peón que yo planté. Eso no es lo que quise decir, dijo en voz baja. Entonces, ¿qué quisiste decir? Él se quedó en silencio. Empecé a caminar. Él me siguió. He suspendido a Chloe. No dejé de caminar. Oh. Recursos Humanos la está investigando. Oh. Su voz finalmente se quebró. Sarah, ¿no tienes nada más que decir? Me detuve y me di la vuelta. Sí. Él me miró con una esperanza desesperada. ¿Cuándo vas a firmar los papeles de divorcio? Su cara se oscureció instantáneamente. Te probaste frente a toda esa gente hoy solo para mostrarme lo equivocada que estabas, ¿no? No, lo miré a los ojos. Lo hice para que todos supieran que no soy la exesposa malvada de la narrativa que tú y Chloe inventaron. En cuanto a si lo sabes, no me importa. Esas palabras parecieron atravesarlo. Se quedó bajo las luces del pasillo, de repente con un aspecto increíblemente cansado. ¿Realmente ya no significo nada para ti? No respondí. La respuesta era demasiado obvia. La licitación pública para CloudSync fase 2 fue donde la junta directiva cambió completamente de opinión. Originalmente, Vance Enterprises era el candidato seguro para el contrato. Tenían la fase 1, la relación con el cliente y la reputación de Ethan. Si yo no me hubiera ido, si Chloe no hubiera alterado los parámetros, y si Ethan no hubiera convertido su abuso doméstico en noticia de la industria, Zenith ni siquiera habría tenido una oportunidad. Pero no hay sí en la realidad. El día de la licitación, tanto Vance como Zenith estaban presentes. Yo presenté para Zenith. Ethan asistió por Vance. Chloe también estaba allí. A pesar de estar suspendida, fue traída de vuelta temporalmente porque nadie más en Vance entendía el desorden que había codificado en la última versión.
Llevaba un traje blanco, con un aspecto agotado, pero seguía interpretando a la víctima frágil. Cuando me vio, sus ojos brillaron con puro odio. Mientras pasaba junto a ella, siseó: «No te veas tan presumida, Sara. El señor Hayes no me abandonará». Me detuve. «Chloe, ¿todavía crees que estoy luchando contra ti por él?». Ella se puso rígida. Sonreí. «Puedes recoger mi basura si quieres. Disfrútala». Su cara se puso roja brillante. «Tú». Las puertas de la sala de conferencias se abrieron. No la miré de nuevo. Vance Enterprises presentó primero. Chloe subió al escenario. Su voz fue firme al principio, mostrando la interfaz de usuario, la velocidad de respuesta y los deslumbrantes paneles de visualización. Pero luego vino la ronda de preguntas y respuestas de los expertos. El primer evaluador preguntó: en un escenario que involucra inundaciones repentinas simultáneas y escasez de camas de hospital, ¿cómo evita su sistema que las emergencias de baja prioridad obstruyan el despacho de ambulancias? Chloe revisó sus notas. Nuestro sistema optimiza automáticamente en función de datos en tiempo real. El evaluador frunció el ceño. ¿Cuál es el umbral algorítmico exacto? Chloe se quedó paralizada. Miró a Ethan. Ethan permaneció inmóvil, pero sus dedos se clavaban en la mesa. Un segundo evaluador insistió. ¿Se ha parcheado el error de duplicación de ambulancias de su demostración anterior? La sala quedó en silencio. Fue una anomalía aislada en las pruebas, tartamudeó Chloe. Arthur Peterson se puso de pie. No fue una anomalía. Si esa simulación fuera la vida real, al menos 2 sectores se habrían quedado sin cobertura de emergencia. El equipo de Vance parecía que iba a vomitar. Era el turno de Zenith. Subí al podio y mostré mi primera diapositiva. Sin animaciones llamativas, solo un mapa en tiempo real de una ciudad durante una tormenta nocturna. No hablemos de lo bonito que es un panel de control, dije. Hablemos de cómo sobrevive una persona. La sala se calmó. Expuse el escenario. Son las 2 de la madrugada. Un aguacero torrencial. El túnel este está inundado. La sala de emergencias del Hospital Oeste está a plena capacidad. Un anciano en el Distrito Sur está sufriendo un ataque cardíaco. Una carretera se ha derrumbado en el norte. El trabajo del sistema no es hacer que los números giren rápido. Es calcular qué ambulancia, en qué ruta, con qué equipo de paramédicos puede salvar la mayor cantidad de vidas humanas reales en el menor tiempo posible. Con cada paso que explicaba, la pantalla mapeaba el enrutamiento preciso y lógico. Los evaluadores garabateaban furiosamente. Arthur Peterson se inclinó hacia adelante, totalmente involucrado. En mi última diapositiva, mostré el modelo de umbral de seguridad de Zenith. Zenith Tech nunca comprometerá nuestra seguridad básica para que una demostración se vea bien. Un sistema que se retrasa un segundo puede justificarse. Un sistema que desvía una ambulancia una vez significa que alguien muere. El aplauso no fue cortés ni obligatorio. Fue el aplauso fuerte y deliberado de profesionales de la industria que reconocían una solución impecable. Durante mi sesión de preguntas y respuestas, un evaluador hizo la pregunta inevitable. Señorita Miller, ¿cómo responde a las afirmaciones de Vance Enterprises con respecto a la propiedad intelectual de esta arquitectura? Había estado esperando esto. El abogado Stevens se levantó de la galería y entregó una enorme carpeta a la junta de evaluación. Este es un archivo de pruebas notariado de forma independiente, declaró Stevens. Incluye las publicaciones anteriores de la señorita Miller, los registros de inicio de Zenith, los registros de revocación de TI de Vance Enterprises y una declaración jurada sobre el incidente en las oficinas de Vance. Chloe de repente se puso de pie. Ella está mintiendo. Toda la sala la miró. Chloe rompió a llorar. Ella y el señor Hayes están casados. Usó recursos de Vance, y ahora está haciendo el papel de víctima en Zenith. No fue acosada. Está haciendo esto por despecho. Finalmente lo había dicho en voz alta, el matrimonio secreto. El rostro de Ethan se puso pálido como un fantasma. Chloe se desplomó de nuevo en su silla, sollozando. Señor Hayes,
todavía la está protegiendo. Mire lo que le ha hecho. La miré con calma. Dice que estoy haciendo esto por despecho. Por favor, dígame, ¿de qué estoy vengándome? Ella se quedó paralizada. Pulsé un botón en mi laptop. Un documento legal interno de Vance Enterprises apareció en el proyector. La línea resaltada decía: Vance Enterprises reconoce que se produjo una alteración física en las instalaciones de la oficina. La siguiente diapositiva cambió. Fotos de alta definición de mi rostro magullado e hinchado tomadas en el hotel. La sala de juntas jadeó. No reproduje las imágenes de seguridad porque Vance aún se negaba a divulgarlas. Pero las fotos, los registros de urgencias, el cheque en blanco notariado y los testimonios de los testigos fueron más que suficientes para pintar el cuadro. Cogí el micrófono. Dejé Vance Enterprises no porque perdí una guerra por un hombre. Me fui porque mi esposo, Ethan Hayes, me abofeteó 10 veces en la cara delante de toda la oficina solo para apaciguar a su secretaria. La sala estalló en susurros. Ethan parecía un fantasma. Chloe dio un paso atrás, dejando caer sus archivos por todo el suelo. Después de que me golpeó, continué, me dio un cheque en blanco. El proyector cambió al escaneo del cheque. La firma de Ethan era nítida e inconfundible. Me dijo que escribiera la cantidad que quisiera. Miré directamente a Ethan. Señor Hayes, he llenado mi demanda. Se podía oír caer un alfiler. Enuncié cada palabra. Exijo el divorcio. Exijo una disculpa pública. Y exijo que ambos enfrenten las consecuencias legales completas por difamación y agresión. Después de que terminó la guerra de ofertas, Vance perdió. Ni siquiera estuvo cerca. La junta de clientes suspendió inmediatamente todas las negociaciones de la fase 2 con Vance y entró en una debida diligencia exclusiva con Zenith. No fue solo mi victoria. Fue el resultado directo de que Ethan me entregara la oportunidad en bandeja de plata. Fuera de la sala de conferencias, reporteros y blogueros de la industria rodearon la salida. El equipo de Vance quedó atrapado en una multitud de medios. Señor Hayes, ¿es cierto que golpeó a la señorita Miller 10 veces? ¿Vance Enterprises alberga una cultura de violencia en el lugar de trabajo? ¿La secretaria Davis alteró archivos de infraestructura críticos? Ethan no dijo absolutamente nada. Su rostro estaba más frío que el hielo. Mientras el equipo legal de Vance se llevaba a Chloe a rastras, ella temblaba incontrolablemente. Intentó agarrar la manga de Ethan por última vez. Señor Hayes, por favor, ayúdeme. No quise hacerlo. Solo tenía mucho miedo de que ella regresara. Ethan la miró. La lástima había desaparecido por completo, reemplazada solo por el agotamiento y el disgusto. ¿Por qué no hablaste cuando alteraste el código? Chloe se atragantó con un sollozo. Tenía miedo. ¿Por qué no hablaste cuando publicaste el artículo anónimo de difamación? Su cara se puso completamente blanca. Ethan le arrancó la manga de su agarre. Nunca vuelvas a aparecer delante de mí. Si esto hubiera pasado en el pasado, podría haber sentido una sensación de vindicación. Ahora no sentía nada. Chloe nunca fue la causa raíz. Ella era solo el cuchillo que Ethan permitió que se afilara. El cuchillo derramó sangre, pero el hombre que sostenía el mango era igual de culpable. Esa noche, Vance Enterprises emitió un comunicado público. Admitieron una gestión crítica deficiente con respecto a Cloud-Sync Fase 2, despidieron a Chloe Davis de inmediato y anunciaron una auditoría interna. El comunicado no mencionaba las bofetadas. No me mencionaba a mí. El abogado Stevens preguntó, ¿seguimos presionando por la disculpa pública? Vance podría ofrecer un acuerdo masivo para enterrarlo. Sonreí. Ya tomé un cheque en blanco una vez. Stevens me devolvió la sonrisa. Entendido. A la mañana siguiente, Ethan me pidió que me reuniera con él en el juzgado para presentar los papeles de divorcio. Cuando llegué, él ya estaba de pie en la entrada. Tenía el acuerdo de divorcio firmado en sus manos. Parecía no haber dormido en absoluto. Tenía una barba incipiente, y su traje no estaba perfectamente ajustado como solía estarlo. Me acerqué. Él me miró,
su voz baja. Leí el acuerdo. Dividiremos los activos tal como pediste. El condominio es tuyo. Los autos son tuyos. También estoy agregando un acuerdo en efectivo. Puedes liquidar la propiedad. No la quiero, dije. Él frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Crees que está sucia? Su cara palideció. Le entregué una adenda. Solo tomaré lo que es legalmente mío. Cualquier compensación adicional se convertirá en efectivo y se donará a una organización sin fines de lucro que apoya a las víctimas de abuso laboral y doméstico. El donante será Vance Enterprises. Él me miró fijamente durante mucho tiempo. ¿Tienes que trazar las líneas tan claramente? Sí. En el pasado, estaba aterrorizada de trazar líneas claras con él, temía que hacerlo significaría que nuestro amor estaba muerto. Ahora sé que una relación sin límites es simplemente podredumbre. El papeleo se tramitó rápidamente. La secretaria nos miró, probablemente sintiendo la atmósfera gélida, y preguntó una última vez, ¿están ambos seguros? ¿Segura?, dije. Ethan no respondió de inmediato. La secretaria lo miró. Él apretó el bolígrafo, sus nudillos se pusieron blancos. ¿Seguro? El sello cayó. En ese momento, no sentí el dolor agonizante que pensé que sentiría. En cambio, sentí una inmensa ligereza, como si hubiera estado atrapada bajo el agua durante años y finalmente hubiera salido a la superficie para respirar por primera vez aire real. Al salir del juzgado. El sol era brillante. Ethan caminaba detrás de mí. ¿Sarah? Me detuve. Realmente pensé que nunca te irías, dijo. Miré el tráfico en la calle de abajo. Lo sé. Pensé que me amabas tanto que solo estarías enojada por unos días. Su voz estaba destrozada. Entonces, ¿por qué no me dijiste antes que te estabas rompiendo? Me giré para mirarlo. Por primera vez, sentí una chispa de ira. No una furia ardiente, sino una ira fría y profunda. Ethan, dije. Te lo dije muchas veces. Él se quedó paralizado. Cuando Chloe te envió fotos de ella con fiebre a medianoche y yo dije que era inapropiado, me llamaste mezquina. Cuando se sentó en el asiento del pasajero de tu coche y yo dije que me molestaba. Dijiste que era solo trabajo. Cuando ella me saltó para cambiar el código y te advertí de los riesgos. Dijiste que la estaba atacando. Cuando tu madre usó las facturas médicas de mi padre moribundo para chantajearme. Me dijiste que no calculara favores entre la familia. Lo miré directamente a los ojos. Te lo dije. Simplemente nunca escuchaste. Sus ojos se abrieron lentamente. Lo siento, susurró. Asentí. Lo acepto. Una pizca de luz apareció en sus ojos. Pero no te perdono. La luz murió. Me di la vuelta y bajé los escalones. Él gritó detrás de mí, ¿realmente no nos queda futuro? No me di la vuelta. Ethan. El futuro murió en la 10ª bofetada. 3 meses después, el sistema de servicio Zenith Smart City se lanzó oficialmente en versión beta. En la conferencia de prensa, me paré en el centro del escenario bajo las luces brillantes. La enorme pantalla detrás de mí mostraba mi nombre, Sarah Miller. No señora Hayes. No una ex empleada de Vance. No un personaje secundario en un drama de CEO. Solo Sarah Miller. La audiencia estaba llena de clientes, medios, expertos de la industria y mis colegas en Zenith. Daniel Reed estaba sentado en la primera fila y me dio un asentimiento respetuoso. No era lástima. No era interés romántico. Era simplemente reconocimiento profesional entre iguales. Di mi presentación. Esta vez, nadie robó mi crédito. Nadie puso mi nombre en el trabajo de otra persona. Nadie exigió que me disculpara por las falsas lágrimas de otra persona. Cuando la demostración en vivo se ejecutó sin problemas, el aplauso retumbó en la sala. Después del evento, Arthur Peterson se acercó. Felicidades, Sarah. Sonreí y le estreché la mano. Gracias, Arthur, suspiró. Estás aún más serena que antes.
Siempre estuve serena, dije. Simplemente estaba en el escenario equivocado. Arthur hizo una pausa y luego sonrió cálidamente. Todavía oía noticias de Vance Enterprises de vez en cuando. Chloe fue despedida oficialmente porque había manipulado infraestructuras críticas y filtrado información falsa que dañó la valoración corporativa. Vance Enterprises la demandó. Yo también la demandé por difamación. Una vez me envió un correo electrónico masivo y divagante. Escribió que simplemente amaba demasiado a Ethan, que era difícil para una chica común escalar en la jerarquía corporativa, que yo ya había ganado y me rogó que la dejara en paz. No respondí. El amor no es una excusa para destruir a alguien y la debilidad no es una tarjeta de salida de la cárcel gratis, para la malicia. Ethan fue fuertemente escrutado por su junta. Entre la pérdida de Cloud-Sync fase 2 y las enormes consecuencias de relaciones públicas por las acusaciones de violencia en el lugar de trabajo, las acciones de Vance sufrieron un duro golpe. Fue despojado de la supervisión directa de varias divisiones importantes. Finalmente publicó una disculpa pública formal. En el comunicado, mi nombre estaba escrito por completo por primera vez. Yo, Ethan Hayes, infligí daño físico y psicológico a la señorita Sarah Miller dentro de las instalaciones de la empresa y manejé de manera pésima las consecuencias. Leí el comunicado y bloqueé la pantalla de mi teléfono. El abogado Stevens preguntó, ¿estás satisfecha? Lo pensé. No se trata de satisfacción. ¿Entonces qué es? Cierre. Un acto de violencia que tanto habían intentado ocultar finalmente quedó grabado en el registro público en blanco y negro. Ya no era una disputa conyugal. Ya no era yo siendo demasiado sensible. No era solo una pequeña queja. Era agresión. Era mala conducta. Era rendición de cuentas. Después de que la conferencia de prensa de Zenith terminó, volví al edificio de Vance una última vez, no por nostalgia. Necesitaba recoger una última cosa. La recepcionista era nueva y no me reconoció. Le di mi nombre y ella se quedó paralizada, levantando nerviosamente el teléfono para confirmar. Unos minutos después, Emily bajó. Me vio y sonrió. Sarah, ahora es señorita Miller, bromeé suavemente. Ella se rió. Las costumbres mueren lentamente. Me entregó una pequeña caja. Recursos Humanos encontró esto en su cajón cuando vaciaron su escritorio. Lo guardé para usted. Dentro de la caja estaban mi anillo de bodas y mi antigua credencial de Vance. La miré durante mucho tiempo. Luego saqué un sobre de mi bolso. Dentro estaba el cheque en blanco. La tinta de la firma de Ethan todavía estaba nítida. Coloqué el cheque en la caja junto al anillo. Por favor, dale esto a Ethan por mí, dije. Emily preguntó, ¿no se lo vas a dar tú misma? No es necesario. Ella asintió. Ahora te va muy bien. Sonreí. Así es. Salí del edificio de Vance. El sol de la tarde era hermoso. Justo cuando llegué al patio, vi a Ethan parado al pie de los escalones. Había perdido peso. El borde arrogante y afilado que solía tener había desaparecido. Al verme, dio un paso adelante, luego se detuvo. ¿Sarah? Me quedé donde estaba. Él sostenía la caja. Emily debió habérsela entregado directamente. ¿De verdad ya no quieres el anillo? No, el cheque tampoco. No, sonrió amargamente. ¿Entonces qué me estás devolviendo? Lo pensé por un segundo. Te estoy devolviendo tu final. Sus ojos se pusieron rojos. Vi la conferencia de prensa de Zenith. Lo hiciste brillantemente. Gracias. Siempre pensé que era suficiente para ti estar detrás de mí. Su voz era apenas un susurro. Ahora sé que siempre estuviste destinada a estar en el centro de atención. No respondí. Si me hubiera dado cuenta antes. Ethan, lo interrumpí. No hay, sí. Él me miró y finalmente dejó de hablar. Pasé junto a él. Esta vez, no intentó detenerme. Una brisa pasó, trayendo el fresco escalofrío del otoño. Detrás de mí, lo oí susurrar, Sarah Miller, lo siento. Me detuve medio segundo.
Luego seguí caminando.